Esto es el Amazonas, donde se produce el 20% del oxígeno que respiramos, una selva que genera su propia lluvia, y donde los árboles son gigantes de otro mundo. Bienvenidos viajeros al Amazonas, el corazón verde del planeta, un paraíso lleno de misterios, criaturas asombrosas, y desafíos que amenazan su existencia, que está en riesgo si el Amazonas desaparece. Acompáñenos a descubrirlo, porque el futuro de la Tierra podría depender de ello. La selva tropical más grande del mundo, es una de las regiones más importantes y misteriosas del planeta. Desde tiempos antiguos, ha sido venerada por su biodiversidad, su tamaño imponente y su capacidad para sustentar innumerables formas de vida. El Amazonas tiene un origen geológico y biológico que se remonta a millones de años. Su formación comenzó aproximadamente hace 12 millones de años, cuando la cordillera de los Andes se elevó, alterando el sistema de drenaje de la región. Antes de este evento, la cuenca del Amazonas era un vasto sistema de aguas que fluían hacia el oeste, hacia el Océano Pacífico. Sin embargo, el levantamiento de los Andes cambió este flujo, lo que provocó que las aguas comenzaran a dirigirse hacia el este, desembocando finalmente en el Océano Atlántico. El río Amazonas y su selva tropical son las características más emblemáticas de esta vasta región. Es el río más caudaloso del planeta, transportando más agua que los 7 ríos más grandes combinados. El sistema fluvial incluye miles de afluentes que alimentan al Amazonas, muchos de los cuales son ríos de gran tamaño por derecho propio, como el río Madeira y el río Negro. La selva amazónica, que se extiende sobre la mayor parte de la cuenca del río, es la selva tropical más grande del mundo y alberga alrededor del 10% de todas las especies conocidas del planeta. Su densa vegetación incluye una asombrosa diversidad de árboles, que forman un dosel cerrado en lo alto, creando un ecosistema particular en el suelo del bosque. Los árboles del Amazonas pueden alcanzar alturas superiores a los 50 metros, y su diversidad es tan vasta que en un solo kilómetro cuadrado de la selva se pueden encontrar cientos de especies de árboles. El Amazonas se encuentra en el noreste de América del Sur, extendiéndose a través de 9 países: Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. El núcleo de la región se encuentra en Brasil, que alberga aproximadamente el 60% de la cuenca amazónica, mientras que los países vecinos contribuyen con el resto del área cubierta por esta vasta selva tropical. Abarca aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa alrededor del 40% de la selva tropical del mundo. Esta extensión abarca una variedad de ecosistemas, desde bosques densos hasta áreas de humedales y llanuras inundables. La selva amazónica, en sí misma, es un mosaico de hábitats interconectados, que incluyen el dosel forestal, que es la capa superior del bosque y puede alcanzar hasta 50 metros de altura. El sotobosque es la capa inferior, recibe menos luz solar pero es igual de rica en vida, con plantas y animales adaptados a condiciones de baja luminosidad. Y las llanuras, que en la temporada de lluvia se inundan, creando un entorno único que es hogar de especies adaptadas a estas condiciones. La selva amazónica es reconocida por su biodiversidad incomparable, siendo el ecosistema más rico y complejo del planeta. Este enorme bioma presenta una densidad de vida que desafía la imaginación. Alberga más de 16.000 especies de árboles, 2,5 millones de insectos, más de 2.000 especies de peces de agua dulce, 1.300 especies de aves, 430 especies de mamíferos, y cientos de especies de reptiles y anfibios. Además, es el hogar del escurridizo delfín rosado, que en realidad no es rosado. Su color se debe al color que le da el agua, la materia descompuesta en el fondo del río, haciéndolo lucir de un tono rosáceo. La impresionante riqueza de especies se debe a una serie de factores interrelacionados, incluyendo el clima cálido y húmedo, la topografía variada y la interacción ecológica compleja. La biodiversidad del Amazonas es un ejemplo espectacular de adaptaciones y especialización. Las especies que habitan en este ecosistema han desarrollado características únicas para sobrevivir en un entorno tan competitivo y diverso. Los árboles del dosel, como el árbol de caucho y el ceiba, han evolucionado para competir por la luz solar en un ambiente donde la luz es escasa en el suelo. Las plantas han desarrollado estrategias como la producción de frutas vistosas y semillas dispersas por animales para garantizar su reproducción. Los animales también muestran adaptaciones asombrosas. Las mariposas morfo, conocidas por sus vibrantes alas azules, no solo tienen una función estética, sino que sus colores también juegan un papel en la comunicación y el camuflaje. En el reino de los mamíferos, el jaguar se ha adaptado como un depredador eficaz con una mordida potente, capaz de atravesar las conchas de tortugas y caimanes. A pesar de las estrategias de adaptación y especialización, la biodiversidad del planeta está experimentando una crisis sin precedentes. La rápida pérdida de hábitats, el cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación de recursos naturales están amenazando a una gran cantidad de especies y a la integridad de los ecosistemas globales. En medio de esta crisis, el Amazonas emerge como un refugio vital para muchas especies en peligro, desempeñando un papel crucial en la conservación de la biodiversidad mundial. Este ecosistema no solo proporciona hábitats esenciales, sino que también ofrece un entorno relativamente intacto en comparación con otras regiones del mundo. Pero esta maravilla de la naturaleza no solo brinda refugio a las especies que lo habitan,
también es una gigantesca fuente de agua dulce. El río Amazonas y sus afluentes drenan una cuenca que cubre aproximadamente el 40% del continente sudamericano y se estima que contiene alrededor del 20% del agua dulce superficial del planeta. Esta proporción subraya la magnitud y la importancia del Amazonas como reserva global de agua dulce. Este río es particularmente significativo debido a su caudal colosal. El caudal medio del Amazonas es de aproximadamente 209.000 metros cúbicos por segundo, que es más de 5 veces mayor que el caudal combinado de los siguientes 7 ríos más grandes del mundo. Esta enorme cantidad de agua influye no solo en los ecosistemas de la región, sino también en los patrones climáticos globales. El Amazonas no solo proporciona agua dulce para la región, sino que también juega un papel crucial en la regulación del clima local y global. La evaporación del agua del Amazonas contribuye a la formación de nubes y a la generación de lluvias en la región. Este proceso de evapotranspiración es esencial para mantener el equilibrio hídrico del área y, a su vez, influye en el clima en otras partes del continente. Además, los ecosistemas amazónicos dependen de la regularidad y calidad del agua del río y sus afluentes. Las inundaciones estacionales, que resultan de la variabilidad en el caudal del río, crean hábitats acuáticos vitales para muchas especies. Las llanuras de inundación, que se forman durante las crecidas del río, son ecosistemas altamente productivos que sustentan una rica biodiversidad. La producción del Amazonas no se limita al agua dulce. La selva amazónica es conocida como el pulmón del planeta y ha sido reconocida por su rol crucial en la producción de oxígeno y la regulación del clima global. La capacidad del Amazonas para producir oxígeno se basa en el proceso de fotosíntesis, llevado a cabo principalmente por sus vastos bosques tropicales. Durante la fotosíntesis, las plantas y árboles absorben dióxido de carbono del aire y, utilizando la luz solar, lo convierten en glucosa y oxígeno. Este proceso no solo proporciona el oxígeno esencial para la respiración de los seres vivos, sino que también ayuda a reducir los niveles de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático. La contribución del Amazonas a la producción global de oxígeno es significativa. Los estudios sugieren que la selva amazónica produce alrededor del 20% del oxígeno del mundo. Este oxígeno es crucial para la vida en la Tierra, ya que los humanos y otros organismos dependemos de él para la respiración y el mantenimiento de nuestros procesos metabólicos. El Amazonas no es el único proveedor de oxígeno, otros bosques y océanos también contribuyen a esta función vital. No obstante, el Amazonas es único debido a su tamaño, densidad de vegetación y biodiversidad. Su capacidad para almacenar carbono y generar oxígeno tiene un impacto desproporcionado en el equilibrio atmosférico global. A pesar de su importancia, la capacidad del Amazonas para producir oxígeno se ve amenazada por diversas actividades humanas. La deforestación, impulsada principalmente por la expansión agrícola y la tala de madera, está reduciendo la cobertura forestal a un ritmo alarmante. Cada vez que se talan árboles, se destruye una fuente crucial de oxígeno y se libera dióxido de carbono a la atmósfera, exacerbando el cambio climático. La Amazonía no solo es conocida por su papel ecológico y climático, sino también por ser el hogar de muchas comunidades indígenas que han vivido en armonía con este entorno durante milenios. Estos pueblos han desarrollado un profundo conocimiento de su tierra y sus recursos, manteniendo prácticas que aseguran la sostenibilidad y preservan la biodiversidad. Sin embargo, el avance de la modernidad y las presiones externas han puesto en riesgo su existencia y forma de vida. Los pueblos indígenas del Amazonas comprenden una serie de grupos diversos, cada uno con sus propias culturas, idiomas y sistemas de conocimiento. Entre estos grupos se encuentran los Yanomami, los Kayapó, los Tupí, y muchos más, que a pesar de sus diferencias, todos comparten una profunda conexión con la selva amazónica, que no solo es su hogar, sino también su fuente de vida. Los indígenas amazónicos han desarrollado prácticas culturales y agrícolas que están profundamente integradas con su entorno. Utilizan métodos como la agricultura de roza y quema, que, aunque a veces es malinterpretada como destructiva, en realidad es parte de un sistema de manejo de tierras que permite la regeneración de los suelos y la conservación de la biodiversidad. El conocimiento ecológico de los pueblos indígenas amazónicos es vasto y detallado. Conocen los ciclos de las plantas y los animales, sus interacciones y la manera en que responden a los cambios estacionales y climáticos. El manejo de la biodiversidad es otro aspecto crucial del conocimiento indígena. Muchas comunidades utilizan métodos de cultivo que fomentan la diversidad de especies y promueven la salud del suelo. A lo largo de la historia, los pueblos indígenas han aprovechado de manera sostenible los recursos alimenticios del Amazonas, desarrollando un profundo conocimiento ecológico. Utilizan la pesca, la caza, la agricultura y la recolección como formas tradicionales de obtener alimentos. Uno de los cultivos más importantes es la yuca o mandioca, que es la base de la alimentación en muchas comunidades indígenas. Existen varias variedades de yuca, tanto dulces como amargas, y esta raíz se utiliza para preparar una variedad de alimentos, como el casabe, que es un tipo de pan crujiente, y bebidas tradicionales como el masato. Además, el proceso de preparación de la yuca amarga implica eliminar los compuestos tóxicos, lo que demuestra el vasto conocimiento que estas comunidades han adquirido sobre la biodiversidad del Amazonas. En los últimos años, varios alimentos provenientes del Amazonas han ganado popularidad en los mercados internacionales debido a su alto valor nutricional y su potencial como productos sostenibles.
El impacto del Amazonas en la economía no solo es local, esta maravilla natural también juega un papel fundamental en la economía global. Es una fuente importante de productos agrícolas y forestales. La producción de soja, utilizada principalmente como alimento para el ganado en mercados internacionales, ha sido un motor clave en la deforestación de la Amazonia, especialmente en Brasil. La ganadería extensiva, impulsada por la demanda mundial de carne de res, también ha transformado grandes extensiones de selva en pastizales, contribuyendo significativamente a las exportaciones agrícolas de los países amazónicos. Brasil, por ejemplo, es uno de los principales exportadores de soja y carne del mundo, y gran parte de su producción proviene de áreas cercanas al Amazonas. La extracción sostenible de productos naturales como aceites esenciales, resinas y extractos botánicos, que son utilizados en cosméticos y medicamentos, también contribuye a las economías locales y globales. Estos productos han encontrado mercados en países desarrollados, donde son apreciados por sus propiedades naturales y beneficios para la salud. El biocomercio sostenible del Amazonas podría transformarse en un sector clave para la economía global, siempre que se gestione adecuadamente y se respeten los derechos de las comunidades locales y los ecosistemas. El potencial de la selva amazónica para la innovación biotecnológica es aún incalculable, y con una gestión adecuada, podría generar miles de millones de dólares en ingresos sin necesidad de destruir el ecosistema. El turismo ecológico también es un factor importante en la economía global, y el Amazonas es uno de los destinos más emblemáticos para los viajeros interesados en la naturaleza y la conservación. Cada año, miles de personas visitan la región amazónica para experimentar su biodiversidad y aprender sobre los ecosistemas tropicales. Aunque el turismo en la Amazonía aún es limitado en comparación con otras regiones, su potencial es enorme. El ecoturismo puede generar ingresos sustanciales para las economías locales sin dañar el medio ambiente, siempre que se gestione de manera responsable. Además, la tendencia global hacia una economía más verde y sostenible está creando nuevas oportunidades para el Amazonas. Iniciativas como el comercio justo, la certificación de productos sostenibles y la bioeconomía están emergiendo como vías para aprovechar los recursos naturales del Amazonas de manera que beneficien tanto a las comunidades locales como a la economía global. El Amazonas también es un laboratorio viviente para la industria farmacéutica y la biotecnología. Con la mayor concentración de biodiversidad en el mundo, la selva amazónica alberga innumerables especies de plantas, animales y microorganismos, muchos de los cuales tienen potencial para el desarrollo de medicamentos y productos biotecnológicos. Grandes compañías farmacéuticas han invertido en la investigación de la flora y fauna amazónicas en busca de nuevas drogas para tratar enfermedades como el cáncer, el VIH y la malaria. Una de las funciones más cruciales del Amazonas es su papel en la regulación del clima global. La selva amazónica es a menudo descrita como uno de los pulmones del mundo debido a su capacidad para absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno a través de la fotosíntesis. Los árboles y plantas del Amazonas capturan cantidades masivas de carbono de la atmósfera, lo que ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. Se estima que el Amazonas almacena entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de carbono, lo que lo convierte en un regulador crucial del ciclo del carbono global. El Amazonas también influye en los patrones de lluvia, no solo en Sudamérica, sino en muchas otras partes del mundo. A través de un proceso conocido como evapotranspiración, las plantas y árboles de la selva emiten vapor de agua al ambiente, creando nubes que eventualmente provocan lluvias. De hecho, se estima que el Amazonas produce cerca del 50% de su propia lluvia. Esto es fundamental no solo para la región, sino también para la circulación atmosférica global. Los flujos de aire húmedo que emergen del Amazonas pueden influir en patrones climáticos tan lejanos como en América del Norte, Europa y África. La Amazonía también actúa como una gigantesca esponja que mantiene el ciclo del agua en equilibrio, debido a que el río Amazonas es el más caudaloso del mundo y contiene aproximadamente una quinta parte del agua dulce del planeta. A través de su vasta red de ríos y afluentes, alimenta no solo a la selva, sino que también proporciona agua dulce para miles de comunidades locales. Este flujo constante de agua regula los niveles de humedad y temperatura en la región y mantiene el equilibrio hidrológico necesario para la vida silvestre y humana. El rol del Amazonas como equilibrador ecológico global se está viendo cada vez más comprometido por el cambio climático. Las temperaturas más altas y las sequías más prolongadas están afectando la capacidad de la selva para regular los patrones de lluvia y almacenar carbono. El riesgo de alcanzar un punto de no retorno para el Amazonas es real. Los científicos advierten que, si se pierde aproximadamente el 25% de la selva debido a la deforestación y otros impactos humanos, el ecosistema amazónico podría colapsar. Esto tendría un efecto devastador en el equilibrio ecológico global, ya que la pérdida de la selva contribuiría significativamente al aumento de las emisiones globales de carbono, acelerando aún más el calentamiento global y alterando los patrones climáticos en todo el mundo. La mayor amenaza para el Amazonas, y por tanto para su papel en el equilibrio ecológico global, es la deforestación. El corte ilegal de madera, la expansión agrícola y ganadera, así como los incendios provocados, han llevado a la destrucción de grandes extensiones de la selva. Cada año,
Miles de hectáreas de bosque son arrasadas, liberando grandes cantidades de carbono a la atmósfera y reduciendo la capacidad de la selva para actuar como un regulador climático. La pérdida de biodiversidad también es alarmante. A medida que los hábitats se destruyen, las especies pierden sus hogares y sus interacciones ecológicas se ven interrumpidas, lo que tiene un impacto negativo en el equilibrio de todo el ecosistema. Los pueblos indígenas, que tradicionalmente han sido los guardianes del Amazonas, también enfrentan amenazas crecientes a sus territorios, lo que pone en riesgo sus modos de vida y el conocimiento tradicional que ha ayudado a preservar la selva durante milenios. La pérdida del Amazonas tendría efectos devastadores a nivel mundial. Más allá de las consecuencias directas sobre el clima, la biodiversidad y las comunidades locales, el colapso del ecosistema amazónico desencadenaría una serie de efectos en cadena que afectarían tanto a la estabilidad ambiental como económica y social en todo el planeta. La protección del Amazonas no solo es una cuestión regional, sino una responsabilidad global. Las iniciativas de conservación deben ser reforzadas y coordinadas a nivel internacional. Los programas de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, por ejemplo, han demostrado ser efectivos para compensar a los países por reducir la deforestación y proteger el carbono almacenado en los árboles. A su vez, la reforestación y la restauración de ecosistemas degradados son esenciales para restaurar el equilibrio ecológico. Las políticas que fomentan la agricultura sostenible, respetuosa con el medio ambiente, son fundamentales para reducir la presión sobre la tierra. Igualmente, es vital asegurar los derechos de los pueblos indígenas, que han demostrado ser los protectores más efectivos de la selva. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció este sorprendente viaje por el Amazonas y su importancia para el equilibrio ecológico global. Y si quieres conocer más de tus destinos favoritos, suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias por estar aquí, viajeros. Nos vemos en el siguiente video.